Buenas tardes, soy Fith y usted está mirando el canal EXJW Fith. En este episodio tengo la oportunidad de hablar con Javier Ortiz. Él es un ex testigo de Jehová, siervo ministerial, precursor también, y actualmente está produciendo un documental que se llama La verdad sobre la verdad, The Truth About the Truth en inglés. Y él va a hablar con nosotros un poquito acerca de ese proyecto y algunas otras cosas que están pasando dentro de la organización actualmente. Entonces, primero, Javier, me gustaría darte la cordial bienvenida al canal y agradecerte por tomar el tiempo para hablar conmigo. Gracias, Fed. Es un placer platicar contigo hoy. Qué bueno. El gusto es mío. Entonces, para comenzar, ¿nos puedes contar un poquito acerca de tu historia como testigo de Jehová? Sí, mi familia, ah, mi mamá se bautizó cuando era niño, pequeño. Ella empezó a estudiar cuando yo tenía menos de un año de edad. Ya cuando teníamos 3 y 4 años, yo y mis hermanos mayores, ella se bautizó junto con mi hermano mayor. Y entonces nosotros nos criamos dentro de la organización. Toda la familia de mi mamá, su mamá, todas sus hermanas, todas se convirtieron a testigos de Jehová. Y entonces todos los primos y todos nosotros nos criamos dentro de la organización. Yo seguí siendo testigo de Jehová hasta un poco antes del 2013. Llegué a servir como siervo ministerial en la congregación hispana, pero en ese momento salí de la organización. ¿Y por qué So, razón te saliste? bueno, la razón, la última razón por la cual ya decidí salirme fueron los casos de abuso sexual de menores que estaban sucediendo dentro de las congregaciones. Y el punto focal para mí fue cuando aprendí acerca de un caso aquí en California, de una muchacha que se llama Candace Conti, que tuvo un caso en el norte de California donde ella llevó a la congregación y a la organización Watchtower a la corte en una demanda civil. Y cuando yo pude leer las transcripciones de los detalles de la corte y el testimonio que daban los abogados de la sociedad, eso para mí fue la cosa que me hizo salir de la organización. Pero habían pasado muchos años donde yo luché con dudas en cuanto a la doctrina. Hay detalles específicos con muchos años de anterioridad, pero esos fueron desarrollando con el tiempo. Y ya cuando sucedió el caso de Candace Conti, y luego me enteré de que habían personas dentro de mi familia que también habían sufrido abuso sexual dentro de la congregación, yo dije, ya no puedo. Mi conciencia no me permitía ir de casa en casa y tocarle la puerta a un extraño en su hogar y poder decirle a esta persona honestamente que el modo de vida y la organización que yo era parte es el mejor modo de vida de vivir y que es la mejor organización. Yo no podía hacer eso con una conciencia limpia, sabiendo todo lo que había aprendido en cuanto al abuso y lo que estaba diciendo en la corte. Entonces dije, no, ya no puedo, y hasta ahí llegué. Exacto. Entonces, Yeah. y una pregunta sobre eso, ¿qué es lo que más te llamó la atención sobre el caso, verdad? Porque sabemos que los abusos infantiles suceden en muchas organizaciones, pero ¿cuál fue el detalle principal que te impulsó o que te hizo cambiar de parecer y ya no querer formar parte de la organización? Bueno, fueron muchos detalles, ¿verdad? Te puedo hablar sobre, por ejemplo, la muchacha esta Candace Conti. Yo he tenido la oportunidad de conversar con ella en detalle en cuanto a su caso y lo que está pasando o lo que pasó. Y una de las cosas que me impresionó mucho de ella fue que ella no quiso poner una demanda civil. Su intención era, ella fue abusada, y ella fue abusada por un hombre que se llama Jonathan Kendrick, ¿verdad? En el norte de California. Y este era un hombre que ya había abusado a otras personas, a otros niños.
De hecho, los ancianos sabían que él había abusado a otros niños, pero él se había mudado de congregación a congregación y en una de las recomendaciones que hacen los ancianos, un cuerpo de ancianos para otro cuerpo de ancianos, hablan de él de una manera positiva. De hecho, dicen que él llevaba a delantera en trabajar con los jóvenes en la congregación. Esto es alguien que ya había abusado a niños. Y fue a la cárcel por abusar a una niña, un familiar de él. Entonces, Candace lo que ella quería hacer era cambiar eso, ¿verdad? Para proteger a los niños. Ella trató de hablar con la organización, con siervos de circuito, con representantes de Bethel, para tratar de descubrir una manera donde puedan proteger a los niños y proteger a la congregación. Y ya cuando ella no tuvo recurso, que miraba que no le iban a hacer caso porque quizás ella era una mujer o cualquier razón, entonces ella decidió consultar con un abogado y ir a la corte. Y no solo ahí también, sino que hubo oportunidades de ellos llegar a un acuerdo sin tener que ir a la corte y un jurado ante un juez y dejar que ellos tomen la decisión. Ella pudo haber resuelto el asunto, tomado una cantidad de dinero y hacer que el caso se desapareciera, ¿verdad? Pero ella dijo no, ella quería llevarlo hasta un jurado y a la corte y que hubiera un fallo, o a favor o en contra de lo que ella estaba proponiendo. Y resultó que ganó el caso. El jurado le dio una decisión de $28 millones y después fue negociado y reducido, pero ella llevó hasta lo que pudo llevarlo dentro de la ley y ganó. Y eso fue muy importante para personas que habían sido abusadas dentro de la organización y mostró que la organización sí tiene responsabilidad con los niños y con esto, y hasta el sol de hoy pues han fallado y muchas personas se han visto afectadas negativamente por eso. Eso fue una de las cosas que a mí me impresionó de ella. Y como te dije también, al enterarme de que habían personas dentro de mi familia que también se encontraban en situaciones similares y que quizás no recibieron la atención debida de los ancianos o de sus padres o parientes, fue claro para mí de que, bueno, todo eso me hizo pensar en mi propia familia, ¿verdad? Yo tengo 2 niñas, mi esposa 2 niñas, en ese tiempo estaban pequeñas mis niñas, y yo pensaba, ¿cómo voy a permitir yo que mis niñas vayan al salón o vayan a una festividad con los hermanos de la congregación? Y si yo no estoy, ¿cómo puedo yo confiarme de que alguien se va a preocupar por mis niñas, mis hijas? Claro. Obvio que no, ¿verdad? Por eso decidí salirme de la organización. Entiendo. Entonces, parece que no es solamente el hecho de que el abuso infantil sucede y que sucedió, por ejemplo, en ese caso, pero parece que se trata más de la reacción de los ancianos, ¿verdad? Cómo es que ellos trataron el asunto y además de eso, cómo es que la organización como que no se hizo cargo, ¿verdad?, del asunto y no trató de proteger a la persona de forma adecuada, ¿verdad? Y por eso la organización se ha metido en problemas, ¿no es cierto? Sí, es cierto, y ese es el punto, ¿verdad? Porque los ancianos van a hacer lo que la organización le diga que hagan. Claro. Si la organización le dice a los ancianos, absolutamente tienen que llamar a la policía cuando reciban un reporte de abuso sexual de niños, los ancianos lo van a hacer. No hay opción, ¿verdad? Si no lo hacen, no pueden ser ancianos. Y el problema es que han habido casos donde los ancianos han tomado por sí mismos la decisión de sí llamar a la policía. En Irlanda, creo que hace como 2 años hubo un caso así, donde un cuerpo de ancianos tomó esa decisión y fueron removidos por la organización, porque esa no es la póliza de Watchtower, de dejar que los ancianos tomen esa decisión por sí. La decisión de decirle a la policía lo que había pasado en cuanto al abuso. Exacto. Ellos no tienen esa opción. No si quieren seguir siendo ancianos, ¿verdad?
Ellos tienen instrucciones específicas que dicen cuando reciben un reportaje de abuso sexual, tienen que llamar al departamento legal, tienen que llenar un formulario, tienen que ponerle un sobre azul, ellos tienen instrucciones específicas y en detalle de lo que sí pueden hacer de acuerdo a la póliza de Watchtower. Pero en ninguno de esos detalles e instrucciones se le dice que llamen, que contacten a la autoridad. Claro. Y ese es el problema, ¿verdad? Esa es la razón por la cual tiene muchos problemas ahora mismo. Exacto, y vamos a hablar acerca de algunos de esos problemas que están pasando en la actualidad dentro de poco. Sí. Pero primero, quiero hablar un poquito contigo acerca del documental que tú estás produciendo, ¿verdad? Que se llama The Truth About the Truth, o La Verdad sobre la Verdad en inglés. ¿Qué es lo que nos puedes contar acerca de eso? Ya entendemos lo que te hizo querer, ¿verdad? Hacer algo, tomar acción para poder ayudar a las personas que han sido víctimas y así por el estilo. Pero ¿de qué se trata ese documental que estás produciendo? Ok, sí. Como dijiste, el documental se llama The Truth About the Truth o La Verdad sobre la Verdad. Y el objetivo del proyecto es de ponerle luz a tres aspectos y pólizas de la sociedad o de la organización Watchtower que nosotros los productores y las personas envueltas en el proyecto pensamos que causan el más daño a los testigos de Jehová. Y las tres son su póliza en cuanto al reportaje de abuso sexual de niños, la prohibición de transfusiones de sangre, que causa la pérdida de vida de docenas de personas todos los años, y la expulsión, ¿verdad? El trauma que le causa a las personas, el separarse de sus familias y sus seres queridos, el hecho de que rompe familias, ¿verdad? O que también hay personas que quizás no quieran ser testigos de Jehová ya no creen en la doctrina o en las pólizas y quieren salir de la organización y vivir su vida, pero no lo hacen debido a que tienen miedo de que van a perder contacto con su familia. Nosotros pensamos que esas tres cosas son las más peligrosas, las que realmente tienen un impacto negativo en la vida de los testigos de Jehová que se puede comprobar y ver y mostrar. Y la que nosotros nos gustaría ver que hubiera un cambio, ¿verdad? Nuestro objetivo no es sacar a nadie de la organización ni eliminar a la organización. Nosotros respetamos el deseo de las personas de practicar cualquier religión que quieran, pero sí nos gustaría ver que la religión reformara las cosas que causan daño a las personas. Y el propósito del proyecto es demostrar esto, de que sí, esas cosas causan daño y que hay personas afectadas, que afectan la vida directa de potencialmente 10 de miles de personas, muchas personas. Claro. Y en el documental principalmente vas a estar entrevistando, o más bien ya lo has hecho, ¿verdad? En muchos casos vas a poner entrevistas de personas que han sido afectadas por esos tres aspectos principales que tú estás mencionando, ¿verdad? Exacto, sí. Hemos entrevistado a víctimas de abuso sexual de niños que han platicado con nosotros, personas que casi han perdido su vida por no aceptar transfusiones de sangre. Hemos entrevistado doctores profesionales que hablan en cuanto a la doctrina de la prohibición de la sangre. Hemos entrevistado a abogados, a profesionales de salud mental, que hablan en cuanto a los efectos de la excomunicación o la expulsión, cómo afecta a las personas mentalmente. Hemos hablado de personas que han tratado de quitarse la vida porque ya se han desconectado de sus familiares, sus seres queridos, padres con hijos, madres con hijos. Hemos entrevistado a varias personas, casi terminamos. También tuvimos la oportunidad en junio de visitar Australia y pudimos hablar con muchas de las personas envueltas con la Comisión Real de Australia en cuanto al abuso sexual en instituciones en Australia. Muchos conocen a Angus Stewart. Tuvimos la oportunidad de sentarnos y a platicar con él. Y los abogados envueltos en los casos Erwin Zolkin y
En el caso de Candace Conti, pudimos hablar con Candace y el abogado de ella, Rick Simons. Es lo que hemos estado haciendo los últimos 2 años, 2 años y medio. Y esperamos completar el proyecto para diciembre en el 2009 y entrar en el proceso de editar y cortar el proyecto para completarlo quizás en el 2020. Qué bueno. Y yo puedo comentar también que yo he tenido el gran privilegio de viajar contigo y con las otras personas que están participando en el proyecto, en el documental. Y yo he visto en persona algunas de estas entrevistas que has podido realizar y las historias que tienen las personas, ¿verdad? Uno casi ni se puede imaginar. Pero hasta cierto grado uno sí entiende, especialmente si entiende las políticas, algunas de esas políticas dañinas de la organización. Pero es algo que estoy seguro que va a arrojar mucha luz sobre esos asuntos y muchas personas van a poder identificarse con varias personas que tú ya entrevistaste. ¿Nos puedes decir un poquito acerca de cómo es que este documental se ha financiado? Sí, inicialmente empezamos en marzo del 2017 y la incepción de la idea fue mi idea con el director Juan Escobedo, que él nunca ha sido testigo de Jehová hasta que yo lo introduje en este proyecto. Fue el que él ha llegado a conocer la doctrina, los testigos de Jehová y muchas de las enseñanzas. Yo había trabajado con él en proyectos narrativos, películas, cortometrajes y PSAs, como se dice en inglés. He trabajado con él en algunos así proyectos artísticos y formamos una relación de trabajo donde nos entendemos bien y él es una persona muy creativa, muy talentosa. Entonces, yo pensé que quizás mis sentimientos personales en cuanto a la organización quizás no me dejarían hacer una presentación objetiva de lo que estábamos considerando. Entonces quería a alguien que no tenía ninguna conexión con los testigos de Jehová. Y por eso lo convencí básicamente de que viniera a trabajar conmigo en el proyecto. Y en marzo de 2007 empezamos filmando las primeras entrevistas. Creo que tú fuiste una de las primeras entrevistas que hicimos en Oakland y fue financiada por nosotros directamente. Juan y yo pagamos por todo el equipo de cámaras, lentes, alquiler de estudios para filmar, viajes, gasolina, boletos de avión. Todo eso lo financiamos nosotros personalmente. Cuando hicimos el viaje a Londres, algunos miembros de la comunidad ex testigo de Jehová se enteraron, pero ya me conocían, se enteraron que íbamos a hacer un viaje y nos contribuyeron unos fondos para cooperar y ayudarnos, pero eso también fue mayormente nosotros que pagamos por eso. Pero recientemente, en el abril pasado, y también trabajamos con Lloyd Evans, del John Cedars Channel. Él estuvo en los inicios también. Yo hablé con él y él dijo inmediatamente sí, vamos a hacer esto. Y entre todos hemos sufragado los gastos. Pero en abril de 2019 hicimos una campaña de recaudación de dinero en el internet mediante permíteme decir non-profit en español. Ayuda. Una organización sin fines de lucro. Exacto. Una organización sin fines de lucro que se llama Telesofa, aquí en Los Ángeles. Es una organización que ayuda a jóvenes que están interesados en las artes creativas, que quizás no tengan oportunidad. Juan Escobedo es el director de la organización. Él ayuda a muchos niños en cuanto a asuntos de prevención de drogas y infecciones y crimen y todas esas cosas, violencia doméstica. Y entonces por medio de esa organización hicimos una campaña con la ayuda de Lloyd Evans y recaudamos los fondos que nos permitió viajar a Australia, sufragar los gastos del viaje a Australia
y para completar la producción en 2009. Y esperamos que si nos sobra algún dinero de lo que recaudamos, eso vaya para el proceso de editar y cortar y música y efectos gráficos y todo lo que se envuelve en el proceso de hacer una película, un documental en este caso. Pero ya, agradecemos toda la ayuda que se nos ha dado y siempre le agradezco a Lloyd y a Juan y a todos los que están envueltos en el proyecto porque ellos han contribuido su trabajo gratis, ¿verdad? Nunca me han cobrado o pedido dinero por alguna cosa. Ellos de voluntarios dan su tiempo y su trabajo. Y sin ellos, pues, no pudiéramos haber conseguido lo que hemos filmado hasta ahora. Qué bueno. Y en cuanto, como nosotros estamos obviamente haciendo un video en español, ¿verdad? Para la comunidad hispanohablante principal, para que puedan estar, para que todos ellos puedan estar enterados de lo que está pasando. El documental sí va a salir en inglés, ¿no es cierto? Sí, es mayormente en inglés, sí. Ok, mayormente. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para, o sea, cómo es que los de habla hispana van a poder ver el documental si es que no entienden el inglés? Ok, parte del proceso de post-production o postproducción envuelve subtítulos. Conseguir subtítulos para la disertación y el proyecto en diferentes idiomas y uno de ellos claramente el idioma español. No hemos querido olvidarnos de las personas que hablan español porque después del idioma inglés son la comunidad más grande de testigos de Jehová y de ex testigos de Jehová. Y también estamos todavía considerando el formato del proyecto. Inicialmente empezamos con la idea de que iba a ser un largometraje, película, pero creo que hemos filmado lo suficiente como para poder desarrollar los 3 temas que estamos considerando en una forma de serie. Porque quizás eso nos dé más oportunidad de cubrir con mejor detalle todos las cosas, todos los detalles de los problemas y desarrollarlo en una forma más clara, con más tiempo. Y estamos trabajando en cómo podemos hacer eso. Pero en mi opinión, pienso que si se desarrolla como una serie, va a haber más oportunidad de crear contenido en el idioma español. Y claro, eso envuelve fondos y todas esas cosas, pero por ejemplo, tú y yo hemos platicado, yo pienso que especialmente en cuanto al problema de abuso sexual de niños, yo creo que si se pusiera más luz en los testigos de Jehová, por ejemplo en México, que puede ser que el problema en México sea hasta peor que lo es aquí en los Estados Unidos. Ahora, yo no he podido desarrollar ese tema en el proyecto, es mi opinión personal, pero si se presenta la oportunidad de crear contenido en el idioma español, eso es algo que podemos explorar. Y quizás podamos hacer viajes a México, a Centro y Suramérica y conseguir las mismas historias que estamos consiguiendo en el idioma inglés, pero en comunidades latinas, habla en español. Qué bueno. Pero como tú dijiste, eso exige tiempo y fondos, ¿verdad? Y en parte depende del éxito del documental en inglés, ¿no es cierto? Claro. Sí. El problema con esto, con proyectos así, que no tienen el apoyo de una emisora de televisor o una compañía de producción grande con nombre, es que se fonda. O sea, nosotros recaudamos fondos o ahorramos dinero y vamos y completamos una parte del proyecto y después regresamos a nuestras casas, a nuestras vidas, en lo que podemos recuperar fondos y volver y salir a trabajar. Claro. Y lo que pasa es que eso toma tiempo y quizás un proyecto que alguien con
recursos puede venir y hacerlo en 6 o 7 meses, a nosotros nos tarde 2 o 3 años. Pero lo que sí tenemos es que, nosotros tenemos, es algo que sentimos personalmente, ¿verdad? Ese trabajo es difícil, nos cuesta personalmente recursos y nos cuesta tiempo separado de nuestras familias cuando viajamos 2, 3 semanas a veces, o estamos fuera por mucho tiempo, pero sentimos que es algo que tenemos que hacer. Casi el mismo sentimiento que tenía uno cuando pensaba que tenía que ir a predicar. Es la misma motivación, pero ahora sabemos que estamos haciendo algo que sí va a beneficiar a las personas. Exacto. Y la motivación está ahí. Y estamos esforzándonos mucho por completarlo lo más pronto posible. Qué bueno, y yo personalmente agradezco todo el trabajo y todo el esfuerzo que estás haciendo, ¿verdad? Por terminar el proyecto y más importantemente aún por asegurarte de que estas historias salgan a la luz, porque eso realmente es lo más importante. Como tú dijiste, es un gran sacrificio. Yo sé que has tenido que pasar mucho tiempo fuera lejos de tu familia, en otros países y así por el estilo, pero como tú dijiste, para una persona como tú, especialmente que has sido testigo de Jehová y tú sabes cómo es que estas cosas afectan a las personas, incluyendo en tu propia familia, ¿verdad? Para ti vale la pena y todos nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que estás haciendo en cuanto a eso. Sí, gracias. Y solo quería añadir a eso de que sí es un trabajo remunerador para uno emocionalmente, ¿verdad? Se siente bien poder conseguir estas historias y poder compartirlas. Claro. Pero una de las cosas que siempre tengo presente es que, especialmente cuando me enteré de personas que yo conocía personalmente, que han pasado por esas cosas, muchas de estas personas trataron de hablar, trataron de reportar a los ancianos y no se le creyó, ¿verdad? Recuerdo una experiencia de una persona que habló con los ancianos y ella estaba diciendo la verdad y después se comprobó que sí, ella estaba diciendo la verdad, pero cuando se sentó en el cuarto con los ancianos y sus parientes, lo primero que le leyeron fue un texto que tenía que ver con la calumnia. Que no era propio calumniar a otras personas. Así se empezó la sesión. Entonces, que estas personas se sientan de que alguien les cree y que alguien les confirme que sí, ellos están diciendo la verdad. Eso es sumamente importante, porque eso va a encomiar a personas que quizás tengan miedo de hablar o reportar a tener el valor de hacerlo. Y esa es la única manera que se va a traer cambio, es traer esas cosas a la luz y que la gente pueda examinar y realizarse de lo que está pasando y tomar decisiones de acuerdo a la información exacta, ¿verdad? No podemos esperar que la sociedad de repente un día tenga un cambio de corazón y vaya a decir, ok, detuvimos mal, hicimos un error, perdónenos. Eso no va a pasar nunca. Entonces nosotros tenemos que tomar la delantera y exponer estos casos a la luz. Claro, y sin duda alguna todos agradecemos de nuevo el esfuerzo que estás haciendo y anhelamos ver ese documental. Seguro que va a ayudar a muchas personas para que entiendan lo que está pasando dentro de la organización. Además de eso, hay algunas noticias emocionantes, ¿verdad?, que hemos escuchado recientemente, que tiene que ver con un cambio de una ley, una nueva ley que ha salido, más bien dicho, en el estado de Nueva York. En cuanto al abuso infantil dentro de las instituciones. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de lo que está pasando? Sí, la ley que tú mencionaste se llama el Child Victims Act o la Ley de Víctimas Infantiles y fue una ley que se pasó en febrero del 2019 en el estado de Nueva York. Fue firmada por el gobernador Cuomo en ese estado. Y lo que hace esa ley es que elimina, por un periodo de un año, elimina la ley de prescripción.
que en inglés se llama el Statute of Limitations. Y eso tiene que ver con la plaza de tiempo que puede pasar cuando se comete un crimen y cuando se puede presentar una demanda en la corte civil o criminal para ese crimen. Esa cantidad de tiempo, dependiendo con el crimen, hay variedad de tiempo que puede pasar. Pero lo que esta ley hace es que elimina eso por un año. Entonces, si alguien fue abusado 30, 35 años atrás, ahora puede venir y presentar una demanda contra su abusador o la institución que protegió al abusador. Entonces, el abogado Erwin Zalkin de la firma Zalkin Firm aquí en Los Ángeles, el 14 de agosto, que fue cuando la ley entró en efecto, presentó las primeras dos demandas en el estado de Nueva York en contra de la organización Watchtower. Y los demandantes son John Michael Ewing y Heather Steele, que son dos personas que son ex testigos de Jehová y fueron abusados como niños y ahora están presentando una demanda en contra Watchtower. Pero lo interesante es que han habido demandas en contra Watchtower por muchos años. Pero lo que no han podido, lo que los abogados no han podido hacer es causar que un miembro del cuerpo gobernante se presente para dar testimonio ante la corte. No han tenido éxito en hacerlo. Y es porque nunca habían sido nombrados como demandados en estos casos legales. Pero en estos dos casos que presentó Erwin Zalkin, el cuerpo gobernante sí han sido nombrados. Entonces, no sabemos lo que va a pasar todavía o cómo se va a desarrollar los casos, pero hay posibilidad de que podamos ver en un futuro muy cercano un miembro del cuerpo gobernante de Testigos de Jehová a tener que enfrentarse a preguntas dentro de una corte. Sí, son noticias muy emocionantes, ¿verdad? Eso, como dijiste tú, eso nunca ha pasado en el pasado, de que los miembros del cuerpo gobernante han sido nombrados como demandados, ¿verdad? En una demanda sobre el abuso infantil. Entonces, según lo que yo tengo entendido también, aunque una persona no viva en el estado de Nueva York, como la organización tiene su sede en el estado de Nueva York, cualquier persona puede presentar una demanda básicamente por lo mismo. Tal vez en cualquier parte del mundo. Yo estoy seguro que en los Estados Unidos voy a dejar la información de ese despacho de abogados que tú mencionaste, de Erwin Zalkin, para cualquier persona que ha sufrido eso en el pasado en una congregación de los Testigos de Jehová, para que se comuniquen con personas de ese despacho de abogados para ver si ellos también tienen la posibilidad de presentar una demanda. De nuevo, ellos tienen un corto plazo, ¿verdad?, durante lo cual ellos pueden todavía presentar una demanda y recibir alguna clase de justicia, ¿verdad?, por lo que han sufrido. Sí, es cierto. En la noticia recientemente, esta semana, se presentaron otros dos casos, uno aquí en California, donde un muchacho llamado Kevin Ramírez fue abusado sexualmente como niño. Y se presentó ahora una demanda en contra de la organización Watchtower, y él reside aquí en California. Como dijiste, en Nueva York, da la casualidad que en Nueva York fue que se pasó esta ley y que la sede mundial de los Testigos de Jehová está en Nueva York. Entonces eso abre las puertas para ese tipo de demanda para personas que viven en cualquier otro estado dentro de los Estados Unidos. Erwin Zalkin, también yo he tenido la oportunidad de sentarme con él, entrevistarlo. Es un hombre muy sincero. La motivación de él para presentar estos casos no es financiera. El hombre ha tenido una carrera larga, ha presentado y ganado casos enormes en contra de la Iglesia Católica, pero cualquier persona que quiera hablar con él, si tú vas a poner el link abajo de la página, hablen con él, si pueden. Él puede ayudar a muchas personas, ha ayudado a muchas personas,
y es un señor muy sincero que ha ayudado a mucha gente. So. Claro. Sí, incluso tú participaste en una entrevista o por lo menos una plática, ¿verdad? Con él y con John Redwood, Mark O'Donnell, una persona bien conocida en la comunidad ex testigo de Jehová en inglés, y obviamente Lloyd Evans en el canal. De hecho, esa entrevista o esa plática tuvo lugar en el canal de Lloyd Evans que se llama John Cedars. Entonces, si es que algunos de ustedes entienden inglés, ustedes pueden buscar ese video que salió recientemente, hace que ni una semana, ¿verdad? Apenas salió. Creo quizás 2 semanas. 2 semanas, sí. Quizás 2 semanas. Y estamos grabando esto el día 22 de agosto de 2019. Sí. Entonces lo pueden buscar en el canal John Cedars, y voy a poner el enlace también de ese canal. Entonces son noticias muy importantes, ¿verdad? Como ya dijimos, y vamos a ver qué pasa a continuación y cómo es que eso afecta a la organización, si por fin los miembros del cuerpo gobernante se van a ver obligados a aceptar responsabilidad, ¿verdad? Por el papel que ellos desempeñaron, o el papel que el cuerpo gobernante ha desempeñado durante el transcurso de los años en estos abusos, ¿verdad? O por lo menos el encubrimiento de tales abusos, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo, como mencioné, en esa plática con Erwin, él mencionó que todavía no se sabe cómo se va a desarrollar todo, ¿verdad? Porque parece que, y no es solamente los testigos de Jehová, ¿verdad? Se han presentado ahora casos en contra partes de la Iglesia Católica en Nueva York y otras organizaciones, no necesariamente religiosas. Claro. Y puede ser que ellos tengan que manejar toda esta cantidad de casos de una manera diferente a los casos comunes. Entonces todavía no se sabe cómo se va a desarrollar, pero sí, presten atención a las noticias, porque casi todos los días, en las últimas 2 semanas, casi todos los días se ha presentado un caso nuevo en contra Watchtower o una de las otras instituciones. Pero el punto es que las pólizas en cuanto al abuso sexual de niños y el reportar esos casos a las autoridades, todo esto tiene que venir a la luz y tiene que haber un cambio, y puede ser que lo que está pasando hoy es lo que cause ese cambio. Es cierto. Iba a mencionar también, especialmente en esa última demanda que salió de Kevin Ramírez de aquí de California. Yo vi un micrófono con la T de Telemundo ahí enfrente de Erwin Zalkin. Entonces yo sé que por lo menos Telemundo lo cubrió, por decirlo así, cubrió a esa historia, por lo menos el anuncio que él hizo. Entonces pueden buscar la información en español. Estoy seguro que está disponible, ¿verdad? Si la buscas, vas a poder estar bien enterado de lo que está pasando actualmente. Sí, puedo confirmar que Telemundo lo vi ahí, pero yo personalmente vi el reportaje de Univision. Qué bueno. Univision estuvo ahí también y cubrieron el reportaje en español, y de hecho Kevin Ramírez creo que habló directamente con la reportera de Univision. Eso puede ser que haya más contenido que yo no he visto todavía. Pero... porque él habla español, ¿verdad? Sí, él habla español. Ok, qué bueno. Sí. Muy bien, entonces todo el mundo puede estar enterado de eso. Bueno, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros en cuanto a esas cosas que ya mencionamos? No, creo que hemos cubrido todo lo que tengo información, pero como mencioné, esto va a seguir desarrollando. Claro. So, puede ver que muy pronto haya noticias nuevas e interesantes, pero sí, presten atención, porque quizás vengan cambios pronto. Qué bueno. Bueno, Javier, una vez más me gustaría agradecerte por tomar el tiempo para hablar con nosotros acerca de estos asuntos tan importantes. Yo sé que eres una persona bien ocupada, con familia y así por el estilo, pero tú estás haciendo el sacrificio, ¿verdad?, de dedicar tiempo a esto que es tan importante, ¿verdad?, este asunto de los abusos dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Entonces, de nuevo, muchas gracias por el trabajo que tú estás haciendo, y estoy seguro que la comunidad hispanohablante va a estar muy agradecida por la información que has compartido con nosotros esta tarde. Gracias, Feth, y como dije, siempre es un placer cuando se presenta la oportunidad de hablar con Feth, y agradezco la oportunidad. Qué bueno.
Bueno, muchas gracias a Javier y que te vaya muy bien. All right.